Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ansiosa pero Graciosa, el podcast en el cual hablamos de salud mental desde una perspectiva diferente y con un poquito de humor. Así que los dejo invitados a que se preparen un tecito, un cafecito, lo que quieran y continuemos conversando. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de lo que es la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por tener un dolor generalizado de todo el cuerpo. ¿Ya? Es un dolor que no tiene una raíz clara, porque por fuera te ves bien, te haces exámenes y estos salen muy bien y no te encuentran nada, pero el dolor está, ¿ya? Es un dolor constante, un dolor en algunos casos invalidante, que produce, como les comentaba en algún momento, mucho cansancio, neblina mental, problemas de concentración, problemas para dormir. Es a lo mejor dormir las 8 horas y levantarte agotadísimo, horrible. O de repente estar trabajando o haciendo cosas que normalmente harías y de repente te viene un sueño incontrolable, ¿ya? Es sentirse agotado completamente y molido, rígido, no sé, hay veces que yo me levanto en las mañanas con los pies, por ejemplo, mis pies como si fueran piedras y me cuesta empezar a caminar en la mañana. Los primeros pasos para mí son clave, si no me caigo. Es un dolor generalizado, es como si un camión te hubiese pasado por encima y más encima se devolvió para asegurarse que te atropelló. Es un atropello con premeditación y alevosía. Esta es una enfermedad crónica con la cual uno tiene que aprender a vivir y además es bastante incomprendida. Bueno, y de hecho uno se siente incomprendido porque por fuera todos te ven bien. Todos te ven sonriendo, trabajando, haciendo tu vida normal. Por lo tanto, no piensan o no saben el calvario que uno lleva dentro. Como dicen por ahí, la procesión va por dentro. Y en realidad es fome porque es una enfermedad súper incomprendida, donde en algunos casos te llaman hipocondríaco, en otros casos no te creen simplemente porque te ves bien. De repente una mañana llegas al trabajo de lo más bien, riendo, saludando y todo, y en la tarde te tienes que ir con licencia médica y eso es súper cuestionado. Uno se siente muy culpable en algunos casos, por lo menos en mi caso yo he sufrido mucho por el tema del sentimiento de culpa, porque te sientes culpable por querer descansar, te sientes culpable porque te das licencia médica, te sientes culpable por un montón de situaciones, te sientes que eres una persona floja, sientes que estás perdiendo el tiempo en vez de descansar. No sé si me entienden, porque de hecho yo mi teoría es que, por ejemplo, en mi caso personal, yo no sé descansar, porque como tengo ansiedad, siento que si descanso pierdo el tiempo. Sí, es algo muy estúpido, pero sí, es un problema. Recuerdo que cuando me descubrieron que la fibromialgia, yo tuve unas crisis de dolor de espalda muy grandes, me acuerdo. Todo comenzó, nada hacía presagiar, no, bueno, pero todo comenzó en un cumpleaños infantil, me acuerdo, que estaba agachada con mi hijo, que tenía 2 años en esa época, y me quise levantar y me dio un dolor muy fuerte en la espalda. Y este dolor, en ese mismo día, terminé en la clínica, me acuerdo, y después se me repitió como en 2 ocasiones más en diferentes situaciones. Y claro, era un dolor intenso, pero fuertísimo, horrible, que no podía estar parada, no podía estar sentada, no podía estar acostada. Pensé que tenía hernia en algún momento porque era muy fuerte el dolor que tenía en la columna. Pero bueno, me hice 1000 exámenes y no tenía nada, según los médicos. Bueno, no faltó el traumatólogo simpático que lo primero que te dice es baja de peso, porque el dolor puede ser por eso, amoroso. Pero me acuerdo que hubo uno que me mandó al reumatólogo, porque ya
con toda esta carpeta llena de exámenes, y nada me decía nada, todo salía bien. Decidieron que ya era hora de que un reumatólogo me viera, ¿ya? Y es ahí donde uno entra como en una procesión, o en un proceso, mejor dicho, bastante fuerte. Porque en mi caso, por ejemplo, yo buscaba mis síntomas, porque ya a esta altura comprenderás que después de 1000 exámenes, en que todo te salía bien y nada te decía nada, uno empieza a buscar los síntomas en internet. Sí, para mí, yo soy de la del lema que si no está en Google, no existe. Así que, claro, y ahí me apareció por primera vez esta palabra, fibromialgia. Tenía mucho miedo de ir al reumatólogo, me acuerdo, porque pensé que me iba a decir que tenía esa enfermedad, porque como la pintaban en internet en ese momento era una cuestión terrible. Bueno, hay diferentes niveles de fibromialgia, yo no sabría decir en cuál estoy, porque en este momento creo que soy como un autoeléctrico, soy como un híbrido, porque todavía, o sea, hace rato, mucho rato que no me dan crisis invalidantes. Creo que la he mantenido a raya bastante tiempo. Sin embargo, el tema del cansancio crónico que viene acompañando la enfermedad es algo que a mí me causa harta molestia, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasaba antes de darme cuenta que tenía fibromialgia? Y el dolor de espalda, porque el dolor de espalda ya es como la alerta final, ¿ya? O el dolor fuerte es como ya la alerta final, cuando ya te dice el cuerpo para. Pero, por ejemplo, los primeros síntomas que yo tuve, que después dije, oh, todo calza pollo, fue la fatiga, que eran fatigas de sueño incontrolable. Por ejemplo, me pasaba siempre, que llegaba el fin de semana y me ponía a cocinar para, en ese momento, mi hijo y mi pareja, y me daba un sueño horrendo, que yo tenía que parar de dejar haciendo la comida, por ejemplo, parar, decirle a papá de mi hijo que revisara las ollas, porque yo tenía que ir a acostarme, porque era tal el sueño y tal el cansancio que bostezaba, me daban ataques de bostezo. Y yo me acuerdo que después cuando hacía deporte, un síntoma de estos ataques de bostezo es falta de oxigenación en el cerebro. Entonces yo decía, algo me está pasando. Yo sabía que esos ataques de bostezo eran por eso. Entonces me iba a acostar. Obviamente en algún momento empecé a decir, pucha, que estoy floja, porque dormía prácticamente mucho, pero todo el día andaba cansada. Y después, con el tiempo, vinieron estos dolores de espalda. El reumatólogo obviamente me hizo ver que tenía esta enfermedad. Yo me acuerdo que me lo tomé pésimo, me lo tomé muy mal, porque yo me acuerdo que le había pedido a mi mamá que me viniera a ayudar, y recuerdo haber llegado a la casa y mi mamá me pregunta cómo me fue, y yo me pongo a llorar. Me pongo a llorar porque me dice, por el diagnóstico, que tenía fibromialgia, que era un dolor crónico con el cual iba a tener que aprender a vivir toda la vida y que iba a tener que tomar medicamentos de por vida. Pero también lloraba, es como raro, porque lloraba de pena porque tenía fibromialgia, y lloraba también al mismo tiempo de alivio. De alivio porque por fin sabía lo que tenía, porque son meses intentando entender qué era lo que me pasaba, ¿ya? Entonces era como llorar por todo y por nada. Me acuerdo de una ilustradora, después se los voy a poner acá, una ilustradora que me encanta, que se llama Agustina Guerrero, que ella tiene un dibujito donde dice, lloro porque no sé por qué lloro. Pero sí, al final lloras por todo y por nada, porque lloras porque estás enferma, pero al mismo tiempo lloras de alivio porque sabes por fin qué es lo que tienes y sabes también cómo tratarlo. ¿Qué pasó conmigo en esos días? Recuerdo haber empezado a tomar la medicación y para mí fue magia. Fue terriblemente mágico. Recuerdo que
como les contaba, terminé en urgencia varias veces, me dieron un montón de medicamentos que nada me hacía nada, ni cosquillas, nada. Entonces uno llega a pensar que está loca, porque ¿cómo voy a sentir dolor y ningún medicamento te va a hacer efecto? Nada. Y me acuerdo que el reumatólogo obviamente me dio unos medicamentos específicos para la enfermedad. Y llego a mi casa ese día, bueno, lloro con mi mamá. En la noche llega el momento de tomar los remedios, me tomo los medicamentos, me voy a dormir como cualquier día y al día siguiente me levanto sin ni un dolor. ¡Oh, qué maravilloso! De verdad fue maravilloso, la sensación fue maravillosa porque llevaba meses con dolor, meses, horrible, que no podía andar y menos con una guagua de 2 años. ¡Oh, y eso fue terrible! Pero me acuerdo de haber tomado ese medicamento y al día siguiente yo era otra persona. Era otra persona y era una persona más contenta, más liviana, más de todo, así como, oh, maravilloso, voy a tomar de esto toda la vida. Una de las principales recomendaciones que te hace el médico, que muy bien lo recuerdo en ese momento, es que uno tiene que aprender a descansar, a aprender a escuchar el cuerpo, ¿ya? Porque uno funciona como un piloto automático y sobre todo cuando uno es mamá, como que anda ahí preocupado todo el día de los niños, de que la colación, de que el pañal, de que falta leche, de que un millón de cosas. Las mujeres somos así, pensamos 1000 cosas al mismo tiempo. Entonces, claro, y más encima yo con ansiedad, peor. Comprenderán que yo vivía en estrés constante, como dije anteriormente, en un ataque zombie completamente. Aquí me viene lo que es el sentimiento de culpa. Claro, uno tiene que descansar, aprender a escuchar el cuerpo y hacerte, en otras palabras, cariño. Hacerse cariño. Tratarse con cariño. Y resulta que uno se siente culpable. Se siente culpable porque comprenderán que una persona como yo, que tiene ansiedad, es terrible. Porque no sabe estar quieto. Entonces, para mí, que me den licencia médica, que me vaya a costar, sabiendo que tengo 2 niños en la casa, sabiendo que hay pega por hacer, para mí es terrible. Tengo demasiada ansiedad, entonces me genera ansiedad el descansar. Yo no sé descansar, por Dios, de verdad no sé descansar. Recuerdo que el año pasado me dieron una licencia por 30 días, fue atroz. Fueron los peores 30 días de mi vida. Porque en vez de descansar, yo me acuerdo que las primeras 2 semanas o 3 semanas de la licencia fue con depresión, horrible. De hecho, cuando el doctor me dijo que me tenía que ir con licencia médica, yo lloré en la consulta. Porque yo le decía, ay, tengo muchas cosas que hacer en el trabajo y de hecho venía un evento grande en la empresa donde yo trabajo. Y fue una pelea constante ahí, un gallito con el doctor de si me iba o no me iba con licencia médica. Hasta que me la puso en este toque. Si no descansas, algo te va a pasar. Y así como que casi, y yo me lavo las manos. Entonces comprenderán que con hijos chicos, uno como que, ay, ya, bueno. Si te lo ponen de esa forma, claro, es como casi una amenaza. O sea, te va a pasar algo si no descansáis. Pero resulta que tenía razón en el sentido de que uno no está acostumbrado a cuidarse, uno está acostumbrado a funcionar y a funcionar en piloto automático muchas veces. Onda casi que por inercia. Tenéis que levantarte, despertar a los niños, darles desayuno, vestir al más chico, que la colación, que subirlo al auto, que vamos al colegio, que vamos al jardín, que te vaya a la pega. Así es lo que tenéis que hacer. A veces ni almuerzas. Corres de vuelta para buscar a los niños al colegio. Vuelves a la casa, tienes que atender a los niños, tienes que bañar al más chico y así sucesivamente. Y tu rutina es constante. Entonces, ¿qué pasó? Que en esa licencia médica yo al final logré sintonizar con el descanso, mejor dicho, recién la última semana de mi licencia, que fue cuando dije ya, paremos de sentirnos mal por cosas que ya no puedo controlar, porque la culpa venía más que nada, como venía un evento grande en la empresa, era de que yo había dejado casi mi pega tirada. Entonces
Para mí fue terrible y más encima fue terrible el regreso, porque así como yo sabía que me iban a juzgar, que iba a ser vilmente juzgada, porque me fui justo antes de un evento. Me acuerdo que el día antes de volver al trabajo fue terrible porque estaba igual que los cabros chicos cuando no quieren ir al colegio. Estoy con dolor de guata, me dio una angustia atroz, porque sabía que cuando llegara a la oficina iba a tener que entrar a explicar por qué me había ido con licencia médica. Porque obviamente las licencias médicas te dicen te vas con licencia médica, pero no te dicen en ninguna parte por qué te vas con licencia médica, y menos por la cantidad de días que estaba yo. O sea, uno asumía que podría ser una, no sé, una licencia psiquiátrica, que son como las únicas que son tan largas. Y resulta que efectivamente tuve que llegar a dar explicaciones, a justificar por qué me había ido con licencia médica. Porque la gente no te cree, porque el día que yo me fui con licencia médica había sido mi cumpleaños. Entonces yo en la mañana había celebrado mi cumpleaños con mis colegas y en la tarde tuve control con mi reumatólogo y en la tarde el doctor me mandó para la casa. Entonces, claro, ellos me vieron bien en la mañana, pero no me vieron en la tarde, porque yo hago, en esa época, hacía trabajo presencial en la mañana y teletrabajo en la tarde porque tengo a mi hija pequeña. Y en la tarde no me vieron. Entonces no sabían qué me había pasado. Entonces, por ende, tuve que llegar a dar explicaciones, lo cual es fome, porque uno tiene que entrar a explicar para atrás. Porque yo hasta hace poco tiempo atrás, como les dije en el capítulo anterior, el hablar de que tú tienes enfermedades de salud mental dentro del trabajo no es algo muy bien visto en realidad, porque bueno, y aparte que yo soy criada por una generación más antigua todavía, donde decir que estabas enfermo o quejarte mucho es feo. De hecho, eso fue lo que le dije a mi jefa. O sea, ellos no tenían ni idea por qué yo me había ido con licencia médica. Le dije, bueno, pero es que uno no puede andar quejándose todo el día, porque a la gente no le gusta que el resto se queje. Entonces, uno se guarda los síntomas que tiene, ya sea dolor de cabeza, dolor de espalda, sueño crónico, no sé, cualquier cosa. Otro síntoma que viene con la fibromialgia y que es bien molesto es la niebla mental, o la fibroniebla, como le dicen también. Y es que de repente entras a una habitación y no sabes a qué fuiste. A mí es peor, de repente estoy hablando y me olvido de lo que estoy hablando mientras estoy conversando, o se me va la onda. De repente me hablan, y no sé si acuerdan de Snoopy, de cuando Charlie Brown iba al colegio y estaba la profesora, y la profesora siempre se escuchaba así como guau, 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 guau. Ya, igualito. Hay veces en que la gente me habla y yo lo único que siento es el guau, 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 y no tengo idea qué fue lo que me dijo. Mi hijo de 14 años me detesta por eso. Porque él me habla y de repente es como si yo tuviese, igual que el Homero Simpson, monitos con platillos adentro, música de ascensor en mi cerebro. No pongo atención. Es terrible. De hecho, cuando volví de la licencia médica, me acuerdo que conversaba con una de mis colegas y le pedí por favor que me tuviera paciencia. Porque de verdad, si yo preguntaba 2 veces la misma cosa, que me tuvieran paciencia. Porque de verdad era terrible. Me sentía como mi abuelita. Yo me acuerdo que mi abuelita, que en paz descanse, me acuerdo cuando la fui a ver la última vez antes de que falleciera, me preguntaba cada 5 minutos lo mismo. Y dije, oye, estoy igual que mi abuela. Entonces, sí, la niebla mental es heavy. Y sobre todo cuando uno es relativamente joven. Porque, bueno, soy adulto joven, pero estoy en una edad en la que se te olviden las cosas es como raro, ¿ya? Va más acompañado esto como de personas con mayor edad, ¿ya? Pero sí, es terrible. Es terrible que se te olvide todo.
Es terrible, por ejemplo, que guardas cosas y después no te acuerdas dónde las guardaste. Tengo cosas perdidas de meses que yo sé que están en la casa, créanme, sé que están en la casa, pero no sé dónde las dejé. Lo bueno sí que cuando estoy buscando una cosa, encuentro otra. Eso yo creo que le pasa a todo el mundo. Bueno, al final, en mi caso específico, al final yo sé que los síntomas son como similares en las 3 patologías, ¿eh? En ansiedad, depresión y fibromialgia. Y como yo tengo las 3, como que todo se incrementa. Por lo tanto, la ansiedad me lleva a la depre me lleva a la fibromialgia me lleva a la ansiedad y así sucesivamente. Y es ahí donde entra mi amiguita. La amo. ¿Qué es lo que más duele? O las frases típicas que más duelen del resto hacia una persona que tiene fibromialgia es: pero si te ves bien. Una cosa es cómo me veo y otra cosa cómo me siento. Es como la frase antes muerta que sencilla. Hace un tiempo atrás, en TikTok, me acuerdo que me apareció una mujer que también tiene fibromialgia, que en estos momentos no recuerdo su nombre, así que si vuelvo a ver el video, lo voy a etiquetar. Que decía cuál era el superpoder de una persona con fibromialgia. Y es lograr aparentar que no tienes nada. Y es verdad. Y aquí se liga con lo anterior. A nadie le gusta que uno se ande quejando. Por lo tanto, uno se guarda el dolor, se guarda la pena, se guarda todo. Por eso es que el doctor prácticamente me obligó a irme con licencia médica, porque uno no está acostumbrado a exteriorizar lo que te pasa. Porque lamentablemente vivimos en una sociedad poco empática, que no se preocupa mucho de cómo está el del lado. O sea, llegar a tu trabajo y preguntarle al otro cómo está. Yo por lo menos intento ser empática, porque yo sé cuál es mi profesión. Entonces, intento estar preocupada del lado. Para ir un poco cerrando este capítulo de Ansiosa pero Graciosa, quiero decirles que si tienes fibromialgia, te abrazo a la distancia y te entiendo completamente. Si conoces a alguien con fibromialgia, no le preguntes por qué está cansada, simplemente pregúntale cómo está y créeme que eso ayuda mucho más. No te olvides de seguirnos en Spotify y en YouTube y apriétale suscribir a la campanita para que cuando subamos nuevo contenido te avisen. Y nos vemos. Espero que este capítulo les haya servido de algo. Así que muchos besitos, muchos cariños y nos vemos pronto.